Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Sin Fronteras. Estamos al aire gracias a la Organización Internacional del Trabajo y el Programa Mundial de Alimentos. El tema central es la afiliación al régimen de pensiones para los trabajadores migrantes procedentes de Venezuela. Hoy estamos con Ramón Fulop, ciudadano venezolano. Él vive con su esposa y sus 2 hijos. Llevan aproximadamente 4 años en Colombia. Ramón recientemente consiguió empleo en una fábrica textil. Bienvenido, Ramón, a Noticias Sin Fronteras. Lo primero que te queremos preguntar es, ¿conoces el trámite de afiliación al sistema de pensión en Colombia y sus beneficios? Hola Alejandro, gracias por la invitación al noticiero. La verdad no conozco cómo funciona lo de la pensión en este país, pero han dicho que si no quiero hacerlo, pues tampoco estoy obligado. Hoy nos acompaña Yanira Muñoz, experta en Derecho Laboral y Migración. Bienvenida, Yanira. Gracias por acudir a nuestro llamado nuevamente. Alejandro, no, pues muchísimas gracias. Usted sabe que siempre será un gusto para mí estar aquí en Noticias Sin Fronteras. Comienzo por decir que los extranjeros en Colombia que cuentan con un contrato de trabajo, como es el caso de Ramón, o que sean trabajadores independientes, pues en el caso de quienes tienen negocios como barberías, restaurantes, bares, en fin, o son contratistas, no están obligados a cotizar a pensión. Afiliarse, cotizar, pagar, dependerá de que el extranjero decida quedarse de manera permanente en el país. Pero ojo, es importante resaltar que los beneficios de la afiliación al régimen de pensión van más allá de la posibilidad de pensionarse por vejez, que claro, es lo que la mayoría de las personas espera. En ese caso, o en ese sentido más bien, yo le insisto a los migrantes procedentes de Venezuela a que se afilien y realicen sus aportes mensuales. ¿Por qué? Pues porque es imposible predecir cuándo nos va a pasar algo, cuándo nos vamos a enfermar, cuándo vamos a tener un accidente, y a estos eventos que pues en el sistema se les llaman contingencias, son cubiertos por el sistema pensional. Las personas piensan que la cotización a pensión solo sirve para recibir un pago mensual cuando ya llegamos nosotros a la vejez. Y por supuesto, insisto, ese es el ideal. Sin embargo, el Sistema General de Pensiones tiene otros beneficios en caso de que se presenten las contingencias que yo acabo de mencionar. Gracias, Yanira. Creo que incluso muchos de nosotros los nacionales no tenemos claros los beneficios del sistema de pensión. ¿Usted nos puede ampliar la información sobre los beneficios y el proceso de afiliación? Claro que sí. Alejandro y televidentes. Bueno, primero les aclaro que el sistema de pensión funciona igual para extranjeros y para nacionales. En todo caso, el sistema de salud, de pensión, de ARL, todo funciona igual para los nacionales que para los extranjeros. La pensión es uno de estos componentes del Sistema General de Seguridad Social. En Colombia, en este momento, hay 2 tipos de régimen de pensión. A uno se le conoce como el régimen de prima media con prestación definida. Es administrado por Colpensiones. Colpensiones es una entidad del Estado. El otro es el régimen de ahorro individual con solidaridad. A eso se le conoce como el RAIS. Es administrado por los fondos privados que también se conocen como AFP, administradoras de fondos pensionales. En el régimen de prima media, para acceder a la pensión de vejez se deben cumplir con los requisitos de tiempo de cotización y de edad. Actualmente en Colombia, para pensionarse se debe haber cotizado como mínimo 1.300 semanas y haber cumplido la edad mínima, que es de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. En este régimen, las personas pensionadas recibirán el dinero mensual hasta que fallezcan, es decir, de manera vitalicia. En el caso del régimen de ahorro individual, se deben cumplir con los mismos requisitos de tiempo y de tiempo de cotización y de edad. Sin embargo, en este caso hay que dejarlo claro, la pensión durará tanto como le duren los ahorros. Las familias de los pensionados pueden acceder también a la pensión de sobrevivientes. Esto significa que se heredará la pensión en caso de la muerte del pensionado o del afiliado. Para otorgar esta modalidad de pensión o para otorgar, digamos, el derecho a reclamar el dinero del aportante, pues se deben cumplir con unos requisitos de ley. Pero, si por ejemplo
el trabajador no logró cotizar o pagar todas las semanas necesarias para poder pensionarse por vejez y ya cumplió la edad mínima que indica la ley, puede solicitar, en el caso de pensiones, la indemnización sustitutiva de vejez y en el caso de los fondos privados, la devolución de saldos. En todo caso, o sea, para dejar un poquito más claro esto, que se le devuelve el dinero a la persona porque no alcanzó a cumplir con alguno de los requisitos. ¿Sí? Uno podría pensar que esto puede constituirse, en el caso de los migrantes venezolanos, como un ahorro. Gracias, Yanira, por todo lo que nos has dicho. Creo que es algo bastante importante de conocer. Pero ¿será que nos puedes contar más acerca de la pensión de invalidez, el auxilio funerario y todos estos beneficios a los que haces referencia? Claro que sí, Alejandro, creo que es muy pertinente. Es importante hablar de la pensión de invalidez, que es la pensión a la que tiene derecho una persona cuando después de haber sufrido una enfermedad o un accidente, le fue diagnosticada o le fue calificada más bien una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Estas calificaciones las emiten las ARLs, las juntas regionales, bueno, hay unas instituciones que lo permiten, pero es importante tener presente que para poder acceder a este tipo de pensión es necesario haber cotizado como mínimo 50 semanas durante los últimos 3 años. Y yo insisto que como nosotros no sabemos en qué momento vamos a sufrir una enfermedad o un accidente, pues tener esta cobertura resulta muy importante. Estar afiliado al sistema de pensión también en cualquiera de las modalidades, bien sea por los fondos privados o por Colpensiones, le permite acceder al auxilio funerario. Este auxilio sirve para cubrir los gastos en caso del fallecimiento del afiliado o del pensionado. El valor de ese auxilio está más o menos entre 5 y 10 salarios mínimos y pues siempre será una ayuda o un alivio para la familia del cotizante. En realidad es necesario que los trabajadores, incluyendo por supuesto los trabajadores migrantes procedentes de Venezuela, conozcan los beneficios de pertenecer al sistema de pensión. Ahora hablemos de los aportes, o sea, de los pagos que se deben realizar. En el caso de los trabajadores dependientes, como es el caso de Ramón, es decir, las personas que tienen un contrato de trabajo, la responsabilidad del pago está en cabeza del empleador. El total de la cotización o del pago es del 16% del valor del salario, pero de ese 16, el trabajador solo puede aportar o solo debe aportar el 4%, que será descontado de su nómina y pues obviamente el empleador trasladará ese pago al fondo de pensiones. En el caso de los trabajadores independientes o contratistas, el proceso de afiliación y de pago es responsabilidad de ellos mismos. Deberán realizar el pago del 16% de los ingresos, de los recursos económicos que reportan mensualmente. Y en el caso de los contratistas, yo sé que es algo que no suele pasar, pero que tienen contrato de prestación de servicios, deberán realizar el pago por el 40% del valor del contrato. Nunca, y esto hay que dejarlo también con un énfasis, es que nadie puede aportar por un valor inferior al salario mínimo. Muy buena explicación, Yanira. Muchísimas gracias. Ramón, ¿fueron suficientes las explicaciones de la abogada Yanira o tienes alguna otra pregunta? Sí, Alejandro, todo claro y gracias a Yanira por la explicación. En realidad nadie dice por qué es importante afiliarse, a pesar de que no estemos obligados, pero mantendré mi afiliación. Muchas gracias. Gracias a Yanira por esa amplia información que le permite conocer a los nacionales inmigrantes cómo es el proceso de afiliación al sistema de pensión y sus beneficios. Gracias, Ramón, por acompañarnos en esta emisión. Cerramos por hoy y les invitamos a ver nuestra próxima emisión de Noticias sin Fronteras.